hay un vacío que la Biblia describe, la Biblia habla de vacíos y habla mucho de cómo son estas cosas. Y la Biblia describe de una sensación de sequedad, una sensación de que algo te falta, una sensación de que hay cosas que no todo lo que tienes es bueno, pero no tiene el sentido que tú quieres. El vacío espiritual es más allá de todo lo que podamos conseguir en esta tierra, ¿no? Más allá de lo físico y lo natural. Exactamente. El problema es que no podemos tratar los síntomas del alma con las cosas del mundo. Cristo no solo viene a llenarnos el vacío, sino también a transformar nuestro corazón, a hacer que nuestro corazón se llene de abundancia para que, como dice usted, luego lo expresemos a través de nuestra boca. Hasta que Jesús no viene a tu vida y empieza a barrer y empieza a limpiar y empieza a sacar todo aquello, entonces tú dices, wow, qué sucio estaba, cuánta porquería tenía aquí, y yo estaba lleno de resentimiento, de rencor. Había un montón de vacíos que yo no los había detectado, que no los sabía, pero al conocer la luz y alumbrarme la luz, así como lo hemos puesto en otros episodios, que hay tu habitación oscura y que viene la luz, te das cuenta de lo desordenado que está tu vida. Intentar saciar el alma con riquezas, con placeres, con vanidad, con sensación de llenura es una insatisfacción total. ¿Por qué? Porque hay cosas que te llenan solo momentáneamente y después vuelves a estar vacío. Este no es cualquier podcast. Es un espacio en el que te mostraremos cómo la voluntad de Dios se revela en cada gesto de amor, en cada acto de justicia y en cada abrazo de misericordia. 3 palabras que iluminan el camino, porque donde habita el amor, la justicia y la misericordia, habita Dios. Esto es Que se haga su voluntad podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Que se haga su voluntad podcast. Hoy estamos nuevamente aquí en nuestro set para un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo mensaje que le traemos con mucho amor de parte de Dios para usted, para su vida. Bienvenido, mi paz, nuevamente. Amén. Qué bendición de estar aquí una vez más. Así Bendiciones es. a todos. Hoy hablaremos sobre un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre algo muy importante que yo creo que todas las personas hemos pasado alguna vez por eso. Todas las personas alguna vez nos hemos sentido así. Y como ya lo habrá leído en el título, vamos a hablar sobre ese proceso de el vacío, llenura y alivio. Vamos a comenzar con el sentimiento de qué es el vacío, ¿no? Ese sentimiento de que algo falta, que aparentemente, aunque todo esté bien a nuestro alrededor, igualmente a veces sentimos que falta algo, que aún no estamos como en su plenitud bien. Entonces hoy lo curioso es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Hoy vamos a tocar ese tema. Quizás no sabemos identificar bien cuáles son esos vacíos o ese vacío que tenemos en nuestro corazón que nos hace sentir con ese síntoma de que necesito más, me falta. Entonces hoy queremos hablar sobre eso que no siempre se ve por fuera, pero está sucediendo dentro de nosotros a pesar de que no lo demostremos. ¿Verdad, mi paz? Hay vacíos que se conocen, hay vacíos que no se conocen. Uh-huh. A veces nosotros en nuestra mente tenemos vacíos en el alma que aún, como lo has dicho tú, vale la redundancia, teniéndolo todo o aparentemente estando todo bien, sentimos que hay algo que nos falta. Hay gente que sabe qué es lo que le falta. Y curiosamente, lo que te falta no es lo que te agobia. Cuando tú sabes que te falta. Tú dices, no tengo dinero, te llegas a preocupar, pero no te agobias por no tener dinero, porque al final tú sabes que te falta eso, trabajando o buscando prestado o haciendo algo, vas a obtener ese dinero. Pero ¿qué vacío vamos a tocar hoy? Aquel vacío que no sabemos incluso que existe. Aquel vacío que a las personas dicen, wow, me falta algo y no sé qué. Claro, como aquel vacío que no se puede responder instintivamente, que es como usted diría, por ejemplo, sería mi instinto ir a buscar para resolver y buscar dinero o pedirle a alguien prestado, lo que sea, solucionar, ¿no? Pero esos vacíos que no sé... En mi vida laboral siempre he dicho que hay 2 maneras de hacer las cosas en mi vida laboral. Uh-huh. Cuando tú tienes que hacer algo y sabes cómo hacerlo,
dices, wow, esto es difícil de hacer, esto me va a costar mucho hacerlo, pero como sabes cómo hacerlo, manos a la obra y lo haces, aunque te cueste horas y horas de trabajo, pero lo vas a terminar porque sabes cómo hacerlo. Por eso le digo, es instinto de solucionar. Pero ¿cuál es el detalle? Cuando no sabes cómo hacerlo y tienes que hacer algo. De ese vacío vamos a hablar hoy. De aquel vacío dice, me falta algo, pero no sé el qué. Claro, del y qué. Ese es el problema, no saber qué. Del que nos hace sentir perdidos, de que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? Exacto. Imagínate, perdón que te interrumpa, Karen, imagínate que hay mujeres que son felizmente casadas, laboralmente han alcanzado éxito en sus estudios, en sus trabajos, incluso madres de familia. Hay hombres que todo está bien, pero aún hay un vacío que te hace sentir insatisfecho o insatisfecha, o incluso estar preocupada o incluso desanimado o desanimada. Porque tú dices, tengo tantas cosas, tengo todo muy bien, pero aún así algo me falta todavía. Sí, es así. Es verdad. Y bueno, lo primero que vamos a tocar es eso que a veces, como dice usted, Paz, que nos sentimos perdidos y no identificamos qué es lo que de verdad necesitamos. Eso nos lleva al primer punto del episodio de hoy. No siempre sabemos qué es lo que necesitamos. Cuando algo nos duele físicamente, buscamos un médico o lo que sea. Exacto. Buscamos, estamos en ese instinto solutivo que era lo que le comentaba, ¿no? Pero cuando duele en el alma, muchas veces cualquier cosa que nos haga olvidar ese dolor hace que nos perdamos. Eso suele pasar mucho. Primero vamos a identificar. Para hablar de ello, hay que identificarlo. Exacto. Y el vacío es espiritual. No es natural. No es físico. Es espiritual. Es del alma. El alma no es física. El alma es espiritual. Aunque el corazón es físico, pero el sentimiento del corazón no es físico. Es espiritual. Y el alma es espiritual. Entonces, hay un vacío que la Biblia describe, la Biblia habla de vacíos y habla mucho de cómo son estas cosas. Y la Biblia describe de una sensación de sequedad, una sensación de que algo te falta, una sensación de que hay cosas que no todo lo que tienes es bueno, pero no tiene el sentido que tú quieres. Algo te falta. Y surge a veces al estar separado de algo que no sabes que necesitas o que quieres. O no haber alcanzado algo. Hay un vacío porque al final no estás llena de algo que tú dices, me falta. ¿El qué? Eso hay que descubrirlo. Así es. Y hoy queremos enfatizar, como darle importancia, más que nada a esa situación en la que a veces buscamos distraernos en las cosas equivocadas, ¿no? Ya sea el dinero, redes sociales, buscar reconocimiento o desear el éxito. Pensamos que esas cosas cuando ya lleguen, ya. Y resulta que no, porque el vacío espiritual es más allá de todo lo que podamos conseguir en esta tierra, ¿no? Más allá de lo físico y lo natural. Exactamente. El problema es que no podemos tratar los síntomas del alma con las cosas del mundo. O sea, los síntomas de la tierra con los síntomas del espíritu. Mira, la Biblia habla algo, Karen. La Biblia dice de que el corazón es eterno. Se nos fue dado un corazón. Naturalmente, cuando nos morimos, el corazón se para, dejamos de vivir naturalmente. Pero la Biblia habla de una vida eterna. Habla de un juicio eterno. Habla, por consecuencia, de que aún después de la muerte vamos a sentir. O vas a sentir que estás en el paraíso o vas a sentir el fuego eterno. Vas a sentir. Y el corazón siente. Claro. Y mira que dice Eclesiastés 3:11. Dice lo siguiente. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón. Mira cómo el corazón es eterno. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que el corazón es eterno. O sea que en el corazón siempre va a haber sentimiento, sensación. Y por eso la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. De lo que lo llenemos el corazón, de eso vamos a nosotros a hacer exteriormente. Por eso el vacío está en el corazón. Es así. Qué fuerte.
También yo quiero traer a cita, pues, la historia de cuando Jesús levantó a Leví, que empieza por Marcos 2, 13, 17. Lo voy a leer rapidito. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al barco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. El 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. El 16 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Y al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué fuerte. Amén. Y él explica en esta cita bíblica, lo que queremos enfatizar es eso, que Cristo busca a esas personas que tienen ese vacío, ¿no, Paz? Para mostrarles qué es lo que de verdad les va a llenar espiritualmente. Amén. Incluso entendemos que lo que transmite Jesús es que hay vacíos en las personas, hay vacíos en la gente, en la humanidad, que solo el Creador puede llenar. Hay vacíos que la gente no puede saciar, no puede llenar. Y él decía: no, venid a mí, aquellos. Y lo criticaban por juntarse con gente que a la sociedad era despreciable. Mas, sin embargo, él había venido por este tipo de personas. Por aquellas que... Habla de publicanos, gente que tenía dinero. Recaudador de impuestos, gente que tenía dinero. Gente que, en principio, entre comillas, el que tiene dinero no tiene problemas. Entre comillas. Según la sociedad. Entre comillas, pero yo creo que los problemas no dependen del dinero. El pobre piensa que sí, el rico sabe que no. Es así, hay que enfocar que Cristo no solo viene a llenarnos el vacío, sino también a transformar nuestro corazón, a hacer que nuestro corazón se llene de abundancia, para que, como dice usted, Paz, luego lo expresemos a través de nuestra boca, la verdad, que es lo que Él planta en nuestro corazón. Ahora, miremos cuáles son las causas de los vacíos, Karen. Y yo te voy a decir, para la gloria de Dios, como un testimonio personal, de que cuando yo no conocía a Jesús, había un vacío muy grande en mi corazón, pero grandísimo. Reprochaba de mis padres, reprochaba de mi familia, de la sociedad, me quejaba de lo que me había tocado duro la vida, porque no tuve una buena niñez. Mi niñez no fue la de un niño. Y creo que puedo decir que no tuve infancia, porque siendo un niño me tocó ser adulto. Entonces, llega un momento en que tú, cuando te crías con una mente adulta siendo niño, aprendes a desconfiar de la gente, aprendes a no creer en el amor, aprendes a no valorar a los demás, sino solo a valorar tu propio esfuerzo. Pero yo vine a Jesús, y que al conocer a Jesús, lo primero que hace el Señor es, dice la palabra en Mateo, que Él barre la casa. Él barre, limpia toda la porquería de suciedad que hay. Y cuando tú te empiezas a barrer tu casa, empiezas y dices: madre mía, cuánto sucio entra aquí esta casa. Y empiezas a barrer tu casa y te das cuenta que hay un montón de sucio porque has empezado a barrer. Y dices: ¿cómo es posible que en la casa entre tanto polvo, tanto sucio, pero hasta que no te pones a limpiar no lo ves? Claro. Me explico, ¿cuál es el detalle? Hasta que Jesús no viene a tu vida y empieza a barrer y empieza a limpiar y empieza a sacar todo aquello, entonces tú dices: wow, qué sucio estaba, cuánta porquería tenía aquí. Y yo estaba lleno de resentimiento, de rencor. Había un montón de vacíos que yo no los había detectado, que no los sabía. Pero al conocer la luz y alumbrarme la luz, así como lo hemos puesto en otros episodios, que hay tu habitación oscura y que viene la luz, te das cuenta de lo desordenado que está tu vida. Y así estaba mi vida, desordenada. Y uno de los vacíos que realmente viene a detectar aquel que no sabe es la búsqueda de lo terrenal. La búsqueda del amor de las personas, ya sea de papá, de mamá, de los hermanos, la aceptación familiar. Y la falta de amor es el mayor vacío del mundo.
La falta de amor es el mayor vacío del mundo, pero hay gente que no. Hay gente que se ha acostumbrado a tener su corazón duro y a criarse con el desprecio, con las humillaciones, incluso gente que pierde el valor por sí misma. Eso sí. Entonces, entendamos algo muy importante, que intentar saciar el alma con riquezas, con placeres, con vanidad, con sensación de llenura es una insatisfacción total. ¿Por qué? Porque hay cosas que te llenan solo momentáneamente y después vuelves a estar vacío. Es así. Y eso nos lleva al segundo punto, que es que hay vacíos que nada en este mundo te puede llenar. Vivimos buscando que nos hagan sentir completos, como dice usted, Paz. Muchas veces pensamos que, bueno, cuando tenga el trabajo de mis sueños, entonces voy a estar bien. Cuando tenga a la mujer de mis sueños o al hombre de mis sueños, entonces voy a estar bien. Cuando tenga el éxito que yo quiero lograr en mi trabajo, la posición, entonces ahí voy a estar bien. Nos vamos engañando continuamente pensando que ese vacío va a terminar en algún momento gracias a nosotros mismos. Y es... Que podemos llenarlo con cualquier cosa. Exactamente. Con dinero o con posesiones. Exacto, como si fuera un balde que llenar de agua, ¿sabes? O sea, es algo que es muy fuerte porque mucha gente vive engañada así. Mucha gente vive pensando como, bueno, sí, cuando ya lo logres, entonces... Pero llega un momento que sientes ese desánimo, esa sequedad. Exacto. De que te falta algo. Porque por mucho que te esfuerces y por mucho que trabajes, por mucho que intentes tapar ese hueco con cosas terrenales o naturales, al final, una vez que tengas estas cosas, vas a saber que no era ese tu vacío. No, cuando llegues a ese punto, entonces vas a decir, bueno, ¿y aquí ahora qué hago? Ya tengo esto, ya tengo aquello, ya tengo lo otro que había pensado que me iba a llenar, pero ¿y ahora qué? Aún me siento así. Eso es muy duro, es muy fuerte como tener que llegar a ese punto para darte cuenta de que solo Cristo puede llenar eso. ¿Cuál sería un vacío de Karen? Ya superado, ya llenado. ¿Ya superado? Sí. Uf. Pues yo hace muchos años, o bueno, antes de conocer a Dios, yo decía que yo tenía que crear mi propia felicidad. Como mi propia paz, mi propia plenitud. Dependía de ti mismo, vamos. Sí, exacto. Yo decía como que, bueno, cuando yo me voy a sentir plena cuando, qué sé yo, cuando tenga casa. O me voy a sentir plena cuando me independice, porque bueno, cuando eso vivía con mis papás. Entonces yo decía como, no, yo voy a estar plena cuando ya tenga lo mío. Pero ese día llegó y más bien me hicieron falta mis papás. Más bien extraño a mis papás. Entonces, más bien digo como que no, o sea, yo juraba que hasta este momento y yo a estar en plenitud iba a estar bien, pero no, hasta que llegó Cristo a mi vida y él fue el que realmente me dijo como que mira, solo me necesitas a mí. No necesitas absolutamente nada de lo que pensabas. Gloria a Dios. Y es tan bonito, tan lindo mi amado que siempre se destaca como en recordártelo todo el tiempo. Imagínate, llevémoslo a un lado contrario, Karen. Tú tuviste a papá, tuviste a mamá, tuviste un hogar, tuviste el sustento y tus preocupaciones eran independizarte y decidir por ti misma, ¿no? Y formar tu futuro. Ahí podemos ir. En su caso, Paz, ¿cómo lo vivió usted? Entonces, imagínate y hablemos a aquel que le falta papá, le falta mamá o le falta casa. O le falta sustento. Hay gente que ya no es que tenga un vacío, tiene muchos vacíos. Te faltan muchísimas cosas. Pero al final, por eso dicen muchos dicen que es más feliz un pobre que un rico. Porque el pobre aprende a ser feliz con lo que tiene, con lo que hay. Es verdad. Y imagínate, yo me crié en una casa, Karen, que era muy grande la casa, pero vivían más o menos no voy a exagerar, creo que vivían unos 6 tíos y entre primos unos 10 o 12. Pueblo. O 12. Eso era un pueblo. Más mi abuela. En fin, era una casa muy grande. Era una casa pobre, pero muy grande. Y había mucha pobreza. Y todo realmente la comida, todo se compartía. Si eres dormilón y te levantabas tarde, igual te levantabas y ya no había café ni pan para desayunar, porque había tanta gente que al final cada uno le dejaban lo suyo, pero venía otro listo y se lo comía. En fin, hay muchas cosas. Pero cuando hay un vacío y otro, tú ya aprendes a vivir con los vacíos. Ya aprendes a vivir con las dificultades. Aprendes a vivir con la falta de amor, con la falta de atención, con tantas cosas.
eso te hace fuerte en la vida, pero como te dije anteriormente, eso te vuelve una persona que no llegas a creer realmente, mucho menos que existe un Dios y mucho menos en las personas. Y te vuelves un corazón duro, regio, cuando hay tantos vacíos. Hoy en día, a día de hoy, parece mentira, Karen, pero hay un gran vacío y hay mucha niñez maltratada. Hay mucha niñez en las calles, hay mucha gente en las calles. Hay mucha gente que no tiene una casa, que no tiene una mamá, que no tiene un papá, que no tiene alguien que vea por ellos. Hay mucha gente que está, lastimosamente, sumergida en los vicios de las drogas o prostitución. Gente de calle. Gente que tiene no un vacío, tiene muchísimos vacíos. Entonces, Reales vacíos. ¿cómo identificas, cómo vives esto? Y yo soy de las personas que yo creo que Dios me constituyó como pastor en su plan perfecto. El día que me dijeron que iba a ser pastor me reí porque yo sabía de dónde venía, quién era, cómo era. ¿Cómo tú le ibas a ayudar a otros emocionalmente cuando tú emocionalmente estabas destrozado, destruido y no tenías vida? Pero es que eso es lo lindo, cuando uno tiene experiencia y uno sabe lo difícil que la pasa a la gente de la calle, lo duro que es no tener un plato de comida, lo duro que es no tener a veces a papá o a mamá al lado. Es difícil eso, son muchos vacíos los que te acumulan. Fíjese que las personas que tienen mayor influencia a nivel mundial e histórico han sido personas pobres. Sufridas. ¿Sabes? Gente que de verdad salió desde abajo. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cómo tú identificas los vacíos? Los sabes, los ves, los palpas, los naturales. Uh-huh. Y claro, todos sus vacíos naturales llegan a constituir un gran vacío espiritual. Porque ya te falta amor. Ya te falta bondad. Ya te falta mansedumbre. Sí, o sea, aparte de eso que te falta, o sea, te falta un montón. Sobre el vacío. Imagínate todo lo que lleva. Ahora, esa es la paz que te he dicho que he conocido cuando conocí a Jesús. Realmente el Señor llenó con un simple hecho. Y fue aceptarlo en mi corazón. Llenó de perdón, de restauración. Y entendí el proceso de mi vida. Y entendí lo que realmente Dios había hecho en todo su plan en mi vida. Así es, Pa, y es que realmente en nuestro corazón hay espacios que no fueron creados para ser llenados por las cosas de este mundo, sino por Cristo mismo. Y eso lo podemos ver en la historia de la mujer samaritana, ¿no? Cuando Él la consigue y ve que esa mujer había estado con varias personas y había intentado buscar de alguna forma llenar el vacío. 5 maridos ha tenido y el que tienes aún no es tuyo tampoco. Exacto. O sea, ella estuvo buscando llenar su vacío en marido y marido. Y bueno, hay gente que qué sé yo, que lo hace en las drogas, en los vicios, no necesariamente con otra persona, pero sí, también hay gente que no suelta a otra persona, aunque sepas que no te está llenando. Pero bueno, en Juan 4, 13, 14 nos expresa esta parte de esta historia que dice: cuando Jesús respondió, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no?, que quien bebe del agua que Él da no tendrá sed jamás. No tendrá Jesús le dijo jamás. Y hacía Él referencia, sin saberlo la mujer, al Espíritu Santo, ¿sabes? A esa llenura que trae el Espíritu Santo, a ese saciar interior que hace el Espíritu Santo. Y te lo voy a confirmar con Juan 7, 37, 38. Mira que dice Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Tan lindo. Qué precioso, ¿eh? Sí. Esos vacíos que solo mi Jesús llena. Y te lo digo, Karen, de que contando un poco de mi historia personal, se me vienen tantos recuerdos, tantas cosas, y te digo que amo a Jesús con todo mi corazón. Y yo se lo he dicho a todo el mundo, y lo digo en el púlpito cuando me paro a predicar: no he conocido un amor como el de Jesús. Y hay gente que no sabe quién es Jesús, hay gente que no lo ha sentido nunca en su vida. Y te voy a decir que yo en mis vacíos personales, es que ahora yo puedo vivir, como decía Pablo, en la abundancia y en la escasez. Amén.
Porque si está Jesús no te hace falta nada. Y de esa sed hablaba el Señor. De esa sed no natural, de esa sed que no te la quita la Coca-Cola, Claro. que no te lo quita el agua, que no te la quita nada, sino que te la quita esa sed interior, esa necesidad. Porque qué difícil tener sed, ¿verdad? Qué desesperante tener sed. No sé si te ha pasado cuando vas al gym y tienes una sed que si no tomas agua sientes que te vas a quedar ahí. A desmayar. Se vas a desmayar, necesitas agua. Es verdad. Esta muchacha va al gym, pero no lo saben. Cuando vas al gym estás ahí necesitas beber Eso sí, algo. eso sí. Beber algo. Entonces, Como que te ahogas. pues eso es lo que hacen los vacíos. Te ahogan. Ujú, Te ahogan. ujú. Sientes que te falta el aliento. Sientes que te falta algo. Y la gente te puede decir qué te pasa. Aquí en España, en todo el mundo sucede, pero aquí en España hay un mayor volumen de la depresión. Y pasa en todo el mundo. Y la gente dice, ¿por qué viene la depresión? Por los vacíos. ¿Por qué la gente se deprime? Por los vacíos. ¿Por qué la gente está deprimida? Porque está metida en un vacío. Y la gente no quiere estar deprimida. Nadie quiere estar deprimido. Pero ¿cómo la gente que está deprimida sale de la depresión? Es difícil estar deprimido, Karen. Gente que de la nada llora, gente que de la nada está desilusionada, sin fuerza, sin ganas de nada, sin nada que te impulse. Es verdad, uno ve frustrada a la gente en la calle. Pero hablemos del lado del deprimido. Uh-huh. O sea, tú no quieres estar deprimido, pero sientes aquella sensación de vacío. Tú no quieres estar triste, pero sientes la tristeza. Tú no quieres realmente estar sumergido en esta no enfermedad. Porque yo creo que la depresión al final es una decisión de creer o no creer, de confiar o no confiar. Muchos creen y confían en sí mismos. Yo creo y confío en Jesús, pero muchos que están deprimidos, los médicos que te están deprimido, baja. Estás deprimido, vete a casa a descansar. Pero yo creo que la depresión es algo espiritual, es algo interno. Y eso es lo que hace Jesús en los cristianos. Da una paz que el mundo no da. Una paz que solo la da el Señor y sobrepasa todo entendimiento. Rompe tu cabeza y te dice que aquello que no podías hacer, lo puedes hacer perfectamente. Así en es. Jesús. Qué fuerte. Eso nos lleva al tercer punto, que es ¿con qué estamos intentando llenar ese vacío, esa sed? ¿Con qué estamos intentando saciar esa sed? Que yo creo que ese sería en el punto en el que están las personas deprimidas. O sea, están buscando llenarlo con lo que sea, menos con lo que de verdad tiene que ser, que es el camino, que es Jesús, que es la verdad. O sea, Me trae algo a mi mente ahora mismo, Karen, y pienso en una persona deprimida. ¿Qué pastillas le dan a una persona que está deprimida? ¿Qué medicación le dan? antidepresivo, pero ¿Qué hace un antidepresivo? yo creo que eso Yo no soy médico, pero yo pregunto, ¿qué hace un antidepresivo? eso ¿Te duerme? Sí, como que hace que ¿Te pone en paz? Sí, hace que estés inconsciente pero consciente, no sé cómo explicar. Sonámbulo. No lo sé, yo honestamente lo digo, nunca he tenido una depresión natural. No sé cómo. Hablo de mi ignorancia porque nunca he estado yo deprimido. Yo tampoco sé. ¿Sabes? Pero pues, hay antidepresivos. ¿Qué hace una pastilla antidepresiva? Que calma. Pero eso no es calmar, no. Eso no es calmar, te engaña prácticamente. Te manda un estatus de reposo que no es tu consciente. Te quita fuerza mental. Yo diría que, bueno, que no sé si se puede decir esto por aquí, supongo que sí, pero en teoría te hacen estar como en estado de una nota, ¿no? Como cuando te drogas y quedas así en ese stand-by de que no sientes nada, todo relax, no te duele nada. Hay mucha gente que yo he visto que llegan al nivel de drogarse tal de que el cuerpo se empieza a ceñir de una forma, pero ellos están allí como en un estado. Existe la depresión agresiva. Hay gente que deprimida intenta hacerse daño, intenta quitarse la vida. A esas son las personas que Entonces, son esas personas que toman los medicamentos, los antidepresivos les drogan, les duermen un poco, pero al final eso no te saca del exacto, estatus. o sea, te mantiene en calma. No te saca el estatus al final. Mira, Jesús decía en Juan 10:10, y Jesús decía y afirmaba Jesús que Él vino a este mundo para que tengamos vida. Uh-huh. O sea, y para que la tengamos en abundancia. Amén. Y al final, cuando estás deprimido o estás en el vacío existencial, escucho muchas palabras de vacío, un vacío existencial, porque existen, y de realidad los vacíos existen. Jesús dijo, he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Pero hay gente que no conoce a Jesús. Hay gente que no conoce el Evangelio de Cristo y el Evangelio de paz.
no lo conocen. Y eso es lo que pretendemos nosotros aquí, presentarle a la gente a Jesús, llevar a la gente a Jesús, porque hay una manera de saciar el alma hambrienta, de saciar el corazón afligido y entristecido. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La paz que Jesucristo nos da. Amén, y hermoso. eso es hermoso, porque la Biblia señala en Salmo 107.9, Karen, y lo dice de esta manera, Salmo 107.9, la Biblia dice que sacia el alma hambrienta y llena de bien al alma sedienta. Ay, amén, qué lindo. Qué lindo, es Salmo 107.9. Qué lindo lo dice y lo describe de una manera muy específica. Así es, y es por eso que el día de hoy queremos invitarle a usted de que si alguna vez ha sentido que necesita la aprobación de los demás o que necesita que le den importancia constantemente o que necesita quizás controlar algún miedo o que necesita sentirse exitoso porque tiene que llegar a ese punto en el que ya está en lo más, o no sé si alguna vez en alguna relación necesita que alguien le llene, buscan una persona donde anclarse. Si alguna vez le ha pasado alguna de estas situaciones, le invitamos a que conozca a Jesús, porque Él es el único que puede ya saciar esa sed gloria al que Señor, tenemos. Gloria al Señor. Y mira, y yo soy de las personas que siempre, y los que nos escuchan y nos siguen en el podcast, en el programa, en cada episodio, saben que me gusta ponerme del lado del sufrido, del lado del que pasa la situación. Del pobrecito. Y del necesitado, vamos a decirlo así, porque todos tenemos una necesidad. El vacío es una necesidad. Pero Paz, yo también creo que es como usted dice, yo secundo esa opinión y es que también pienso que eso es una decisión. O sea, uno decide si levantarse o quedarse en el suelo, ¿sabes? Y si ve que no puede solo, pues la única solución es Cristo. ¿Cuál es el detalle? Que es bien difícil verlo del otro lado. Lo vemos de este lado, que no estamos deprimidos, pero cuando estás deprimido es bien difícil entenderlo, comprenderlo, verlo. Ya, porque también puede pasar, como por ejemplo a usted le pasó, que no, hasta los 20 y tantos no hubo alguien que le dijera, ve a Cristo. A los 27 años. Por eso. A los 27 años. Por eso, o sea, también puede ser, y hablamos por esas personas, pues que quizás no han tenido a alguien que les diga, vengan a Cristo, vengan en Él es el que vas a consentir la paz y entendemos eso y de hecho sabemos cuántas millones de personas en el mundo y la red siempre lo anda comunicando, sí, que no tienen idea de que Cristo existe, de que Jesús no conocen. Exacto, o sea, no ha llegado nadie a decirles que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice en su palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces también nos posicionamos en esas personas que desconocen, que están... sí, diría que ignorantes, ¿no? De la palabra. Vamos a dejarlo ahí, a ignorantes de la palabra. Y le voy a transmitir un mensaje ahora mismo a todas aquellas personas que están sumergidas en una depresión, en un vacío, o en una crisis existencial incluso, que es muy natural hoy en día. Se lo voy a transmitir a la luz de la palabra. Y lo voy a invitar que lea conmigo Salmo 55, 16, 18. Dice Salmo 55, 16, 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No te dejará para siempre caído al justo. Y amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Clamar al Señor. Aunque usted no crea en Dios, aunque usted no crea en Jesús, invóquelo, llámelo, abra su corazón, pero sinceramente. Y le aseguro que muchos se han quedado sorprendidos por las voces que escuchan, porque escuchan la voz del Salvador. Así es. Y Jesús le habla. También queremos que cite también la palabra del Salmo 139, donde David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Es como una apertura del corazón, ¿no, Paz? Que amén. Como dice usted, tiene que ser algo genuino, algo, o puede invocarlo usted a que Él se manifieste en su vida, que se manifieste en su corazón, que le examine, que le muestre qué es aquello que tiene que sacar para que salga de ese hoyo, ¿no, Paz? Oración, ayuno y palabra son cosas, y Jesús nos dijo que
La oración del ayuno es poderoso porque derriba fortalezas, derriba todo argumento. Y la Biblia nos enseña tantas cosas, hay tantos versículos poderosos que nos ayudan sobre los vacíos, sobre las crisis, sobre los desánimos, sobre las depresiones. Y nos ayudan cuando nosotros clamamos a Dios con todo nuestro corazón porque Él es la respuesta. Hay mucha gente desanimada. Y el Señor es la fortaleza. Y Salmo 73:1 dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con anhelo te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada, donde no hay agua. Qué fuerte. Ríos de agua viva van a recorrer por el interior, dijo Amén. el Señor Jesús. Amén. En aquellos que le buscan. Así es. Y bueno, queremos corroborar también que Cristo no solo vino a llenarnos el vacío, sino a transformarnos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a que Él entre en nuestro corazón, dispuestos a que Él toque nuestras vidas, dispuestos a que sea Él llenándonos. Amén. Y quitándonos esa sed, ¿verdad? Yo se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, se lo digo a Karen, se lo digo al mundo entero. Jesús es la respuesta. Eso es el alivio. Jesús es el medicamento. El alivio perfecto. Jesús es la medicina. Jesús es la sanidad. Jesús es... Y Él mismo lo dijo con sus palabras. Y lo recalca en Juan 6:35. Él mismo lo dijo con sus palabras. Él decía, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es así. Y si estás escuchando esto y no sabes o no has identificado cuál es el vacío que tienes, no pasa nada. Porque Cristo mismo te lo va a ir mostrando y te va a ir diciendo cómo es que puedes llenarlo en Él. Amén. Es Gloria a así. Dios. Los bendecimos, oramos por ustedes, oramos por aquellos que están en vacíos, en desánimos, en tristeza, en desolación, en una depresión. Que sea el Señor llenando ese vacío. Y créame que hay cosas que solo Jesús puede cambiar. Se lo digo por experiencia propia. Hay cosas que solo Cristo puede sanar, Karen. Hay cosas que solo Jesús. Es así, y viene a mi mente algo que yo siempre he escuchado en las redes, que la gente dice que la iglesia es un hospital. Y en realidad sí. O sea, Cristo es como nuestro médico eterno. Pero en realidad nosotros lo vemos más como fuente. Luego con el proceso, ¿no? La gente de afuera lo llama como que esto es un hospital, pero nosotros lo vemos como fuente de agua viva. No lo vemos tanto como que, ay, sí, estoy dolido y necesito y alíviame y ya, ¿no? Sino, ese es el problema de muchos. Sino que el agua del que queremos beber siempre. Ese es el problema de muchos. Ven la iglesia como un hospital, vienen, se sanan y nunca ven a Jesús como una fuente, sino que se van de la iglesia una vez sanos y entonces vuelven otra vez a tener y luego se olvidan de Jesús. Claro, porque es lo que les digo, el sistema lo ha puesto en ese contexto, ¿no? De que la iglesia es un hospital y Cristo, bueno, sí, es mi médico y me salvó, me alivió, me llenó, todo bien, pero después se van y, como dice usted, se olvidan de todo, se olvidan de lo que Cristo hizo por ellos y sale a relucir pues el egoísmo humano que lo llevamos en medio de necesitamos nosotros. Por eso estar conectados a la fuente. Es así, siempre beber de la fuente de agua viva. Siempre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Padre amado, damos gracias, Señor, porque tú, Padre amado, eres el que sacia, Señor, toda alma hambrienta, Señor. Eres tú, Padre amado, Señor, el que llena de bien el alma, el corazón, Padre amado. Y aquel, Padre, que tiene sed en ti puede beber. Señor, hoy oramos, levantamos un tiempo de oración e intercesión por todas aquellas personas que están sumergidas, Padre amado, en esos vacíos, Padre amado, en esas depresiones, Señor, en esos desalientos, Padre amado, en esa falta de identidad, Señor. Padre, que tú los visites en tu Espíritu Santo, que tú utilices tus ángeles, Señor, para llegar a estas personas, Señor, con una palabra de paz, con una palabra de bendición, Señor. Padre, bendigo la vida de Karen, Señor, todos sus proyectos, sus anhelos, Padre amado, que siempre estén fundamentados en ti, Señor, que incluso en el día malo ella venga siempre a conectarse a la fuente que nunca escasea y que nunca seca, Señor. Oro por mi vida, por mi familia, Señor Jesús, para que siempre sea usted, Señor, dando el sustento, Señor, bendito Dios, y que el día, Padre amado, que todo parezca oscuro, sea usted la luz en nuestra vida, Señor. Amén. Padre, que aún, Padre amado, el alma sedienta, Señor, encuentre en ti siempre el refrigerio, Señor, necesario. Padre, bendecimos a todo aquel que escucha, a toda aquella mujer que escucha, Señor, y hombre que escucha este podcast, Padre amado, para que la palabra, Señor, sea rema, Señor,
en sus corazones, en sus mentes, en sus almas, Señor, y que ellos puedan, Señor, buscar el refugio que necesitan y la respuesta en tu santa palabra y en tu bendita presencia, Señor, a través de la oración. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Claro que sí. Queremos enfatizar que si estás viendo esto, hemos visto que hay muchas personas que lo miran pero no se suscriben al canal. Suscríbase, que es Amén. muy importante para que este podcast pueda llegar al algoritmo y a más personas en el mundo. Apóyenos por allí, déjenos un me gusta por allí, comente todo lo que sienta que quiera decirnos. Estamos aquí dispuestos Amén. a leerle y a Amén. contestarle si se puede. Amén, en nombre de Jesús, amén. Estamos bien pendientes y bueno, nada, le damos muchas gracias a ustedes por escucharnos, por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. El Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.